QuickBooks Online, Feeds bancarios 2025 y su sistema de contabilidad. ¿Cómo encajar las fuentes bancarias en el sistema de contabilidad? Prepárese y tome un café, porque estamos a punto de aprender cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 Aquí estamos en línea en nuestro navegador, buscando esa prueba de manejo de QuickBooks Online, el archivo de muestra gratuito que se proporciona a todos los que compran Intuit. Intuit siendo el propietario de QuickBooks, buscando un resultado de la búsqueda que hay en intuit.com en la URL que nos dio un poco de seguridad de que es un resultado legítimo, es posible que luego reciba un mensaje preguntando si es un robot, en cuyo caso puede verificar que no es un robot. Eso debería llevarnos al archivo de muestra de los servicios de diseño y paisajismo de Craig. Luego voy a hacer el proceso que voy a hacer básicamente cada vez a partir de este momento, abriendo nuestros estados financieros principales en las dos pestañas de arriba, que son el balance general y el estado de resultados, recordando que esos formularios son básicamente nuestro resultado final. Así que vamos a ir a hacer eso a los informes del lado izquierdo. Luego estamos en la pestaña estándar dentro de los favoritos. Voy a hacer clic con el botón derecho en ese balance general, y abrir el balance general en una nueva pestaña, y luego hacer clic con el botón derecho en las ganancias y pérdidas, abrir las ganancias y pérdidas en una nueva pestaña, y luego puedo ir a ese informe de balance. Voy a cerrar la hamburguesa, luego ajustaré el rango de fechas más tarde, pero por ahora, lo mantendré como predeterminado. Luego puedo ir a la cuenta de resultados o al informe de pérdidas y ganancias, cerrar la hamburguesa y ahí lo tenemos. Así que la primera pestaña, luego mi pestaña de entrada de datos. Aquí es donde voy a navegar, hacer cualquier entrada de datos y luego ir a mis resultados en los estados financieros, el balance general y el estado de resultados como mi proceso general, mis reglas generales por defecto. Ahora queremos pensar en los feeds bancarios, que se encuentran en la sección de transacciones. En el lado izquierdo, dentro de la sección de transacciones. Está en la pestaña de transacciones bancarias. Vamos a tener otro curso o sección completa que detalla el proceso de alimentación bancaria, cómo configurar o registrarse en las fuentes bancarias, importar los datos del banco, llevar esa información de lo que llamo la alimentación bancaria limbo here a la creación y o verificación de los datos de informes financieros. Sin embargo, quiero mencionarlo aquí, porque mucha gente tiene una especie de concepto erróneo. En parte, posiblemente al nombre QuickBooks, y posiblemente al marketing, que tiende a comercializar, la idea de que todo lo que necesitas hacer es configurar tu sistema QuickBooks, registrarte en el banco, importar toda tu información financiera del banco, y luego automáticamente, que mágicamente, usando IA y demás, creará sus estados financieros, que luego puede proporcionar su archivo de QuickBooks a su firma de CPA o preparador de impuestos al final del año, y pueden usar eso y posiblemente integrarlo en el software de impuestos, y luego simplemente crea sus impuestos al final del año, y así sucesivamente. Y es tan fácil como eso. Eso sí que es el mundo mágico del marketing. Estamos mejorando. Los feeds bancarios son excelentes. Son una gran herramienta, un gran beneficio. Pero no es completamente fluido y automatizado, como podría indicarse posiblemente por alguna publicidad, no solo para QuickBooks, sino para cualquier tipo de sistema de contabilidad que tenga esta tendencia a querer decir que las cosas van a ser más fáciles de lo que realmente podrían ser ahora, lo fácil y lo útil que va a ser nuestro banco para automatizar todo su sistema de contabilidad dependerá del tipo de industria en la que se encuentre, y posiblemente del tamaño de la empresa en la que se encuentre. Por lo tanto, la forma en que realmente tenemos que abordar las fuentes bancarias va a ser, ¿qué tipo de sistema de contabilidad tenemos? ¿Cómo suele funcionar ese sistema de contabilidad? Y luego, ¿cómo podemos integrar las fuentes bancarias en ese sistema de contabilidad? Así va a ser como, en esencia, se va a trazar el curso en el sentido de que vamos a pensar en todo el sistema de contabilidad, sin el uso de las fuentes bancarias primero, porque ese es un sistema de contabilidad de servicio completo que vamos a hacer, que vamos a utilizar de esa manera, y a medida que lo hacemos, hablaremos y abordaremos la idea de cuándo podrían los feeds bancarios automatizar este proceso, y cuándo los feeds bancarios tendrían problemas para automatizar este proceso. Entonces, en otras palabras, si presiono el botón más, vamos a mirar cada ciclo, ciclo del cliente, ciclo del proveedor, ciclo de nómina, pensar en los formularios en cada uno de esos procesos, y si el banco podría o no automatizar ese formulario, o si tendríamos que ingresar la transacción de nuestro lado como un proceso contable normal. Y luego, ¿cómo se conectarían los feeds bancarios con él? Y luego, después de hacer eso, tendremos una sección completa sobre, o por supuesto, en
¿Son los feeds bancarios en sí mismos? ¿Y cómo configuramos realmente los feeds bancarios? Ahora, si realmente quieres sumergirte en las fuentes del banco y crees que tienes una idea de lo que está sucediendo aquí, puedes ir directamente a esa sección, o curso, y simplemente entrar a configurar las fuentes del banco. Pero te recomiendo encarecidamente, si no tienes ni idea de cómo funciona el sistema de contabilidad, que al menos te hagas una idea general de cómo funcionan los formularios. Porque incluso cuando configuras los feeds del banco, van a utilizar el formulario. Entonces, para tener una idea de esto, tenga en cuenta que el simulador, el tipo más simple de proceso de alimentación bancaria que tendrá es si está en un sistema basado en efectivo, posiblemente, si tiene un trabajo por encargo, es un youtuber o algo así, YouTube le paga. Pagas todo lo demás mediante transferencias electrónicas, como tu factura de servicios públicos, etc. Todo está básicamente automatizado, por lo que ese será el proceso más fácil. Pero incluso entonces, cuando te conectas al banco, va a introducir datos en esta sección, que es lo que yo llamo el limbo de la alimentación bancaria. La razón por la que lo llamo el limbo de la alimentación bancaria es porque esta información se ha extraído del banco, pero en realidad no se ha incluido en el sistema de contabilidad. No se utiliza para crear el balance general y la cuenta de resultados. Está en lo que yo llamo el limbo de la alimentación bancaria. ¿Por qué no se incluye en el estado financiero? Bueno, le falta al menos un factor clave, y ese factor clave va a ser la cuenta. Ahora, podría haber otros factores, como clientes y proveedores que también desee agregar, pero como mínimo, el sistema necesita saber a qué cuenta va a publicar. Eso significa que incluso en el sistema más simplificado, al menos en los primeros meses tendrás que revisar todos los datos que ingreses, y luego asignarlos posiblemente a una cuenta de gastos o ingresos. Una vez que hayas terminado con eso, entonces será algo automatizado en ese punto, si tienes un tipo de sistema de contabilidad muy simple. Así que esa será la idea. Si tu sistema es más complejo, lo que significa que tienes algún tipo de componente de acumulación dentro de él, entonces va a ser más complejo. Vamos a tener más de un problema en el sistema de contabilidad, y vamos a tener que hablar sobre cómo se pueden usar las fuentes bancarias para trabajar en ese proceso, todavía utilizándolas, pero sin poder crear todo nuestro sistema de contabilidad, posiblemente a partir de la información de las fuentes bancarias. Ahora, para pensar en esto, primero pensemos en cómo se ve un extracto bancario simulado. Así que este va a ser un estado de cuenta bancario que generalmente tiene, como un saldo inicial, sus adiciones y luego sus restas, y luego el saldo final, y luego desglosa todos los detalles de los aumentos, o depósitos, y luego las disminuciones, que serían cheques, o en estos días, probablemente tipos de transacciones electrónicas para las disminuciones. Bien. Eso significa que si saco esta información del banco, lo que me va a dar es solo esta información. Me va a dar la información que tiene el banco y que puede ser más o menos detallada, dependiendo del tipo de industria en la que estemos. Entonces, en otras palabras, en el lado de los depósitos, ¿de dónde provienen los depósitos? Normalmente, desde una empresa, con suerte los clientes, así que con suerte todos los depósitos que están llegando, podemos en el tipo de sistema más simplificado. Podríamos decir que deberían ser ingresos. Viene de los clientes. Así que puedo asignarlo a una cuenta de ingresos, si estuviera en un sistema simple, como un trabajo por encargo, como trabajar en YouTube o algo así, y su YouTube me está pagando, o Google me está pagando, entonces podría asignarlo con bastante facilidad, pero el banco solo tiene la fecha y la cantidad ahora. Por ejemplo, si estás en un tipo de empresa en la que realmente haces ventas en una caja registradora o algo así. Coges el efectivo, vas al banco, lo depositas en el banco. ¿Qué sabe el banco? Conoce la fecha del depósito y sabe la cantidad que depositó en el banco. En ese caso, no conoce todas las ventas individuales que hiciste, porque las hiciste fuera del banco, solo sabe la cantidad que depositaste. Así que puedes imaginar que, en esa situación, probablemente vas a querer tener un mayor control interno sobre el registro de cheques para asegurarte de que estás registrando las ventas a medida que ocurren en el registro. Así que eso va a ser como el problema añadido que podrías tener en ese sistema desde el principio, tan. Pero si tienes transferencias electrónicas, como si te pagaran desde YouTube o algún tipo de plataforma, entonces el banco también sabe de dónde proviene la información, por lo que te darán en la nota, posiblemente el cliente, en ese caso,
que podría ser un YouTube o algo así. Si recibe pagos electrónicos de clientes reales, es posible que le brinde información sobre los clientes en algunos casos, en cuyo caso, puede agregar el seguimiento del cliente, no solo el hecho de que obtuvo ingresos, sino que también obtuvo información de un cliente. ¿Qué pasa con las disminuciones de dinero que salen de su cuenta? ¿Qué pasa con eso? Bueno, por lo general se destina a los gastos, por lo que va a ser su factura de servicios públicos, su alquiler, etc. Ahora, si realmente escribes cheques, entonces va a ser un poco más difícil automatizar las cosas con las fuentes bancarias, porque si todavía emites cheques, entonces lo que sucede cuando escribes el cheque, no se liquida en el banco. El banco no se entera hasta que se cobra el cheque. Cuando se cobra el cheque, es cuando se registrará la fecha. Así que fíjate que tienes una diferencia de tiempo. Ahí tienes un problema, que cuando emitiste el cheque, no lo supieron hasta que se liquidó, por lo que vas a tener, así que eso va a ser un problema. Eso significa que si sigues emitiendo cheques físicos, entonces no vas a poder automatizar todo, normalmente con las fuentes bancarias, porque lo que quieres hacer es hacer un seguimiento de los cheques que están pendientes, algo que el banco no sabe, ¿verdad? Sin embargo, muchas empresas están automatizadas en estos días, por lo que paga todo electrónicamente. Si paga todo electrónicamente, entonces la fecha está bastante cerca de la fecha exacta y no tiene un número de cheque, pero luego tiene el monto. Así que, una vez más, tienes la fecha y la cantidad en los aumentos y las disminuciones. Entonces, ¿cómo se traduce eso en Kickbox? Eso significa que en el limbo de la alimentación bancaria aquí, vas a tener los aumentos y disminuciones y luego, si hay transferencias electrónicas, vas a tener el memorándum bancario para ayudarte a determinar a qué cuenta debe ir, y posiblemente agregar los clientes para los aumentos y los proveedores para las disminuciones. Va a ser la idea general, de modo que, como mínimo, es lo que necesitarías saber para un tipo de sistema de contabilidad basado en efectivo muy básico. ¿Y a qué formularios está tan vinculado? Bueno, eso significa que los únicos dos formularios que usarías en ese caso tan simple serían básicamente un formulario de depósito, que vas a usar para aumentar los ingresos, básicamente, que no es exactamente cómo se usa el formulario de depósito en Kickbox, pero funciona que, ya sabes. Se puede hacer un sistema de esa manera en algunos casos, y luego habrá disminuciones, que son formularios de gastos, que son como un formulario de cheque sin el número de cheque. Por lo tanto, incluso cuando utilices los feeds bancarios, seguirás utilizando estos formularios. Y, por lo tanto, si tienes un sistema muy simplificado basado en efectivo, donde tienes trabajo por encargo o algo así, no tienes que lidiar con negocios de acumulación, al menos quieres entender qué es el formulario de gastos y cuál es el formulario de depósito, porque esos son los dos formularios que normalmente generarás cuando creas tus transacciones utilizando los feeds bancarios. Ahora, también va a tener un problema adicional de que tiene que pensar en este equilibrio inicial porque, por lo general, cuando las personas comienzan el negocio o comienzan sus Kickbox, tiene este problema de saldo inicial. Y la pregunta es, ¿quiero retroceder en el tiempo, antes del último año y extraer todas las transacciones, o simplemente quiero ingresar el saldo inicial, y realizar un seguimiento de la información actual? En el futuro, también hablaremos más sobre eso en nuestro escenario de problemas de práctica. Por lo general, desea tener al menos un año completo en un sistema de contabilidad, ya sea que eso signifique que tenga que funcionar como un sistema dual al lado de otro sistema de contabilidad, o comenzar el corte en el marco de tiempo actual, de modo que cuando al final del año necesite hacer impuestos y o informes financieros, no necesite vincular dos sistemas de contabilidad diferentes, porque eso es feo, eso es complicado de hacer, está bien, así que esa va a ser la idea general. Ahora pensemos en cuándo va a ser más complejo. Así que para hacer eso, voy a mirar mi diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es solo el diagrama de flujo de la versión de escritorio. Ahora, obviamente estamos usando Kickbox Online. Este es solo un buen diagrama de flujo que nos da los nombres reales de los formularios, que son básicamente los mismos y Kickbox Online, y nos da este bonito diagrama de flujo, por lo que es una buena visualización del proceso. Así que pensemos de nuevo, desde el más fácil hasta el más difícil de implementar, los feeds bancarios, y por qué los feeds bancarios se convertirán en un problema. Así que el sistema más fácil, podemos pensarlo básicamente por flujo, si estás en la venta, en el lado de los ingresos, en el lado del cliente, el sistema más fácil, de nuevo, es tener un trabajo por encargo o algo así, consigues a tu youtuber o algo así. Eso significa que cuando te paguen, solo vas a obtener dinero que va a aumentar en la cuenta bancaria. Y podrías decir, está bien, no todo lo que tengo que hacer es registrar eso como ingresos. Solo usaré un formulario de depósito y lo registraré como ingreso, y luego en él.
Desde el punto de vista de los gastos, el lado del proveedor, usaríamos lo que yo consideraría el formulario de cheque, que es como un formulario de tipo de gasto. Y de nuevo, si todo es electrónico, nos va a dar el nombre de a quién pagamos. Como Verizon para el teléfono o Edison para la factura de servicios públicos, etc., lo que nos ayudará a terminar la cuenta adecuada, como los servicios públicos, etc., y luego podemos usar un formulario de gastos, que es una especie de formulario de cheque, para automatizar la transacción. Ese sería el tipo de sistema más fácil. Sin embargo, ¿qué pasa si todavía estamos en un sistema basado en efectivo, pero tenemos una caja registradora de cheques, así que tienes una caja registradora de cheques, así que ahora vas a estar vendiendo cosas, como en un restaurante en la caja registradora, y luego estás recolectando efectivo? Digamos que es efectivo por ahora, y luego debe hacer el depósito. Bueno, en ese caso, si estás en la caja registradora, usaríamos lo que se llamaba, normalmente un formulario de recibo de venta cuando recoges el dinero, y luego cuando haces el depósito, al final de la noche, va a incluir múltiples ventas. Así que todavía podrías tratar de permanecer en un sistema basado en efectivo y simplemente decir, mira, hice 20 ventas. Sumó $5,000 o lo que sea, ya sabes, $1,000 y los depositaré en el banco al final de la noche. Voy a esperar hasta que se liquide en el banco, que será solo un par de días y voy a registrar el depósito como un ingreso de solo $1,000. Sin embargo, lo que está perdiendo es que no está registrando las ventas individuales reales de esa manera, lo que significa que está perdiendo el control interno sobre la caja registradora, ¿verdad? Por lo tanto, lo que podría querer hacer en su lugar, para un sistema más complejo, es registrar las ventas en la caja registradora y luego registrarlas en fondos no depositados, y luego verificar que lo que sumó se vincula a la cantidad que cree que debería vincularse a sus ingresos para el periodo, y luego básicamente, depositarlo correctamente para que tenga este control interno que es posible que desee poner sobre el registro, lo que se convierte en otro problema en el sistema. Por lo tanto, estaría ingresando en el sistema el recibo de venta, posiblemente utilizando fondos no depositados a medida que lo registra, y luego transfiriendo los fondos no depositados, de los que hablaremos más adelante, al depósito, lo que significa que cuando lo vincula al banco, alimenta su conexión. Vas a verificar la transacción, en lugar de registrar la transacción del banco. Tienes que usar más de un sistema de servicio completo. En ese caso, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si tienes que facturar a un cliente? Así que ahora estás en un tipo de negocio en el que tienes que facturar al cliente, es decir, a un contador, un bufete de abogados, un paisajista. Primero haces el trabajo, le dices al cliente lo que hiciste, y le facturas con un formulario de factura. Bueno, en ese caso, ahora agregaba un componente de acumulación. Ni siquiera estás en un sistema basado en efectivo, y eso significa que esta transacción va a aumentar las cuentas por cobrar y la cuenta de acumulación, la cuenta que rastrea a las personas que te deben dinero, y no puedes hacer eso con los feeds bancarios, porque los feeds bancarios no tienen nada que no incluya efectivo. Así que ahí es donde vas a terminar con un problema. ¿Cómo encajan los alimentos bancarios en ese sistema? Bueno, podría tratar de tener una factura y luego esperar hasta que nos paguen, posiblemente con una transferencia electrónica y ver cuando llegue a través de las fuentes bancarias, conectarla a la factura. Pero también es más probable que tenga que decir que tengo una factura, luego voy a recibir el pago de la factura, y luego voy a registrar el depósito yo mismo. Y luego cuando llega a través del banco, la fuente del banco no va a registrar una nueva transacción, sino que simplemente verificará que la transacción que registré sea correcta, lo que significa que estamos haciendo más un sistema de contabilidad de servicio completo. Las fuentes bancarias nos ayudan a hacer una conciliación bancaria, no a registrar nuestros libros en ese sistema, que es el tipo clásico de sistema de contabilidad de servicio completo. Idealmente, lo que nos gustaría que sucediera es que hiciéramos los libros por separado del banco. ¿Por qué? Porque entonces obtenemos una verificación. Eso significa que estamos haciendo los libros nosotros mismos, y luego el banco está verificando todas las transacciones que se realizaron en efectivo. Porque el efectivo es el alma de la empresa. Ese es un control interno enorme, dos personas independientes están haciendo lo mismo, podemos verificar o conciliar, y eso nos da un control interno enorme, eso es lo que nos gustaría hacer. Pero obviamente sería más fácil y rápido, en algunos casos, simplemente confiar en el banco para registrar la transacción. Y si pudiéramos hacer eso, normalmente lo haríamos para las pequeñas empresas en particular, porque es más rápido, pero no se puede hacer si hay un componente de acumulación de cuentas por cobrar. Porque vas a tener que hacer un seguimiento de eso si tienes una estimación, obviamente la estimación no tiene dinero en efectivo, así que tienes que añadir eso en el proceso.
Y si se trata de un intermediario que no sea solo él, banco como Stripe, o como PayPal o como si recibieras pagos con tarjeta de crédito, entonces tienes un intermediario de la tarjeta de crédito que también va a tirar una llave inglesa en el sistema, lo más probable es que vas a tener que, hablaremos sobre cómo puedes lidiar con ese problema. Si estás cobrando a través de esas cuentas intermediarias, podrías decir, oye, mira, solo voy a usar PayPal o Stripe para luego ponerlo en mi cuenta bancaria, esperar hasta que llegue a mi cuenta bancaria y luego, una vez más, registrarlo como ingresos cuando llegue a la cuenta bancaria. Pero estás perdiendo muchos detalles ahí, ¿verdad? Porque estás perdiendo las transacciones de ventas que pasaron por la raya o el PayPal para registrarlas, y solo estás esperando hasta que llegue a tu cuenta bancaria, y luego lo estás registrando como una suma global. Eso podría simplificarse, pero es posible que desee más detalles en algunos casos. Y luego, en el lado del proveedor, si está registrando todo con transferencias electrónicas, que es más probable que sea el caso a menudo, especialmente para las empresas más pequeñas, es posible que pueda automatizar esto. Aquí es donde realmente brilla la automatización, es decir, especialmente las facturas que son facturas rutinarias de fin de mes, como los servicios públicos, el teléfono, ya sabes, el alquiler, esas son cosas que generalmente puedes automatizar y registrarlas con las fuentes bancarias. Pero si estás poniendo cosas en cuentas por pagar, generalmente para empresas más grandes, que están tratando de esperar lo más tarde posible para pagar algo debido al valor temporal del dinero, el tamaño de la transacción y la cantidad de transacciones que hacen retener ese dinero durante 15 días adicionales, importante. Entonces vas a tener un componente de acumulación en él. De nuevo, vas a aumentar las cuentas por pagar. No hay ninguna transacción bancaria que registre eso por usted. Entonces, por lo general, tendrá que aumentar las cuentas por pagar, luego pagar las cuentas por pagar y luego, una vez más, usar las fuentes bancarias para conciliar en lugar de registrar la transacción. También tiene inventario. El problema con el inventario es que normalmente hay que registrarlo como un activo y no solo gastarlo. Entonces, cuando pagas por el inventario que tienes el problema de que tienes que ponerlo en los libros como un activo en lugar de simplemente gastarlo, lo que sería lo más fácil de hacer en efectivo. Y luego cuando venda el inventario, si está utilizando un sistema perpetuo de servicio completo, normalmente tendría que usar un formulario de factura o un formulario de recibo de venta para realizar un seguimiento adecuado del inventario dentro del sistema de contabilidad. O puede solucionar eso mediante el uso de un sistema de contabilidad periódica que rastree el inventario en el exterior, como hablamos en una tienda Shopify o algo así, sobre el que tenemos otro curso o sección. Por lo tanto, el inventario arrojará una llave inglesa en el sistema. Y luego, por supuesto, tenemos la nómina, que es un obstáculo para el sistema, porque la nómina va a lidiar con los impuestos sobre la nómina y las leyes de nómina, que serán las cosas que serán diferentes de un lugar a otro. Los diferentes países tendrán diferentes leyes e impuestos sobre la nómina, pero es de esperar que haya algunas similitudes para que puedas hacerte una idea. Vamos a mirar principalmente el sistema de Estados Unidos con él, pero incluso en los Estados Unidos, será diferente según la ubicación, como el estado y el local. Las ubicaciones podrían tener diferentes implicaciones fiscales. Por lo tanto, por lo general, debe pagar más por la nómina. Y luego la pregunta es, ¿cómo quieres lidiar con la nómina? Es posible que aún pueda automatizar el sistema haciéndolo basado en efectivo, confiando en las fuentes bancarias mucho más si tiene un tercero fuera de QuickBooks, hace la nómina y luego hace un departamento de ajustes, que lo ayuda con los ajustes. Hablaremos de ese proceso. Si paga la nómina dentro de QuickBooks, entonces tendrá que lidiar con los componentes de acumulación de retenciones, que se ocupa de las responsabilidades de nómina y las necesidades de informes, lo que, nuevamente, arroja una llave inglesa en el registro de sus libros de las fuentes bancarias. Así que esas son solo algunas de las cosas que entorpecen el proceso de las tarifas bancarias, y que quiero mencionar ahora para que entiendan cuál es el proceso. Estamos tratando de decir, voy a tratar de abordar todas las formas que vamos a usar y decirles cuándo y qué industrias podrían usar eso, y luego en qué industrias sería más fácil. Y luego, a medida que revisamos todos estos formularios, hablaremos sobre si podría o no automatizar eso con el uso de las fuentes bancarias, o cómo encajarían las fuentes bancarias en el sistema. De modo que cuando nos ponemos a centrarnos en el banco se alimenta a sí mismo. Vas a tener una idea de cómo funciona el sistema de contabilidad. Así que puedes averiguar cómo las fuentes bancarias se van a ajustar a tus necesidades para el sistema de contabilidad. Así que,
De nuevo, si tienes un sistema muy básico, y crees que puedes registrar todo con un formulario de depósito y un formulario de gastos, es posible que quieras mirar esos dos formularios que sí lo harán. Eche un vistazo y luego tal vez salte a los feeds del banco, pero eso sería lo más rápido que puede hacer. Al menos necesitarías conocer esas dos formas. Si tienes más complejidades, entonces vas a tener que decir, bien, ¿cuáles de estos formularios se van a utilizar en mi sistema de contabilidad? Y hablaremos de esas formas. Desea comprender los formularios porque registran las transacciones. Y luego piensen en los feeds de los bancos, cómo van a encajar en ellos, ¿de acuerdo?